Veo que tus posiciones filosóficas se parecen mucho a filósofos como Wittgenstein. ¿Alguna vez has pensado que tus ideas serían más sólidas si fueras más abierto con la filosofía? A ver, yo tengo ideas sólidas. Si me abro a la filosofía, por ejemplo, de quienes piensan distinto que yo, ¿cómo me abro a la filosofía? Leo a filósofos que no están de acuerdo conmigo, pero abrirme a ellos quiere decir ¿qué? Invitarlos a comer. Si alguien piensa lo mismo que yo, no necesito leerlo. Es una de las cuestiones precisamente que caracterizan el problema que tenemos con la filosofía. Vamos a ello, aunque, la última vez que hablé de cientificismo, hay un señor que me trolea desde hace años, me persigue, es un sujeto obsesionado, muy enfermito, pobre, pobre, pobre. Que odiándome y persiguiéndome durante años, un día trató de engañarme a ver si trabajaba yo gratis para él. Una cosa extrañísima. Eh, y además creo que incluso le informó a la gente que iba a trabajar con él. Eso es una cosa muy extraña. Y ahora anda diciendo que él me había organizado un gran debate contra un filocientífico o cientifiloso y yo no quise ir, cosa que es un poco difícil porque ellos están en México y yo estoy en España. Pero bueno, vamos a meternos en eso un poco, pero pobrecito. O sea, a ver si no se pone mal este chico otra vez. No es mala persona, por otro lado, simplemente está totalmente obsesionado conmigo y siente que cualquier comentario que no se atenga a su visión de la filosofía es una agresión en contra de su persona y al parecer se tienen muy alta estima y entonces esto es grave. No nos podemos abrir a la filosofía. La filosofía es la especulación sobre la realidad. Eso lo hago yo todos los días, muchas gracias. Lo que hace la gente es adoptar escuelas filosóficas, corrientes filosóficas. Y creen que eso es la filosofía. Esto es muy interesante, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice, pero es que tú tienes que acercarte a la filosofía porque el estoicismo, que parece que ahora está de moda, entonces no, tú no me estás pidiendo que yo me acerque a la filosofía en general, sino que me acerque al estoicismo, porque te convence a ti. O sea, tú aplaudes, promueves, difundes y desarrollas la filosofía de aquellas personas que están de acuerdo contigo. Y estás en contra de la filosofía de las personas que no están de acuerdo contigo. Me parece muy bien, pero eso no le da mayor valor a una filosofía u otra. Yo, por supuesto, estoy muy cerca de Bertrand Russell como filósofo. ¿Por qué? Porque piensa más o menos como yo. O yo descubrí que ese señor pensaba de una manera mucho más desarrollada como yo pensaba a los 16 años cuando dejé la religión y empecé a dudar de lo paranormal y de lo preternatural y empecé a hacer experimentos con mi amigo Tilín sobre transmisión del pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, mi filósofo es Bertrand Russell. ¿Por qué? Pues porque está de acuerdo conmigo. Casi todo lo que él dice estoy de acuerdo con él. Lo puedo criticar en algunas cosas, lo puedo criticar como pedagogo, por ejemplo, muy malo, pero como es coherente su pensamiento con el mío, ya su filosofía es mejor, pues solo para mí. Pero es que la filosofía la asumimos y no nos damos cuenta como la literatura, porque es literatura. No es ni historia, ni antropología, ni sociología, ni paleoantropología, ni economía, ni física, ni química, ni biología. No es nada de eso. Es literatura que se basa en tener ideas agudas o propuestas interesantes que seduzcan a otras personas. ¿Qué es lo que hace un escritor? Lo que pasa es que un escritor no te dice que está explorando la verdad. Te impacta a través de la manera en que te cuenta ciertas cosas que de pronto tiene joyas agudísimas que tú lo lees y dices, uy, esta es la cita de este escritor, que me la voy a tatuar en la mano y la voy a tener muy presente en mi escritorio, porque, no sé, porque Gabriel Celaya dijo, porque James Joyce dijo, o porque Alexandre Dumas dijo.
¿Tiene más razón Alexandre Dumas que James Joyce? Pues no. ¿Pero me gusta más Dumas que Joyce? Pues probablemente sí, es menos aburrido. Por poner un caso. ¿Por qué me gusta más la Asimov que Bradbury contando historias? Porque las historias de Asimov tienen el estilo que me gusta a mí, las aproximaciones que me gustan a mí, y Bradbury me parece en sus cuentos demasiado blandengue, demasiado color de rosa, demasiado, uy, mira qué bonito, demasiado nostalgia barata. Como poeta es otra cosa, y como novelista policíaco, ¡pua! Es de otro mundo Bradbury. ¿Por qué me gusta más Stephen King que Clive Barker? Es la misma razón por la que te gusta más Wittgenstein que Cioran, porque no te entusiasma. Y entonces cuando jugamos a esto, cuando vemos las cosas así, nos damos cuenta que la filosofía la manejamos de una manera totalmente visceral, totalmente subjetiva. Partimos de la subjetividad. No es muy fácil convencer a alguien de que cambie de posición filosófica simplemente mediante argumentos. Hay un fenómeno de creencia, de compromiso ideológico personal, suprarrenal allí. Y esto creo que deberíamos tenerlo muy en cuenta a la hora que analizamos. Acércate a la filosofía. ¿A cuál de todas? A la de un filósofo nazi, por ejemplo. No, a esa filosofía no te acerques. Gente mala. No, si es bien famoso. No. Acércate mejor a este otro. Acércate a Spinoza y no a Santo Tomás. ¿Por qué? Bueno, porque Santo Tomás es más teísta y Spinoza, como quiera que sea, y finge, se hace unas cuantas contorsiones para más o menos llegar a un ateísmo, pero light y que no haga daño, ¿no? O sea, lo que a ti te gusta es el ateísmo light que no haga daño, no es que estés considerando objetivamente los argumentos profundos de Agustín o de Tomás de Aquino, de Agustín de Hipona o de Tomás de Aquino, y decidas que tiene razón. No pasaste por eso. Estás militando. La filosofía es una sucesión continua de militancias. Por eso, cuando yo digo que la filosofía política se tiene que crear a partir de los hechos y no a partir de las ideas de los filósofos, me refiero exactamente a eso. Cuando tú te comprometes con Marx y decides que vas a analizar el mundo desde la perspectiva de Marx para toda tu vida, todo el mundo, te has cerrado muchísimas puertas intelectuales, muchísimas puertas de la lógica, muchísimas puertas de la argumentación, muchísimas puertas del análisis de la realidad. Y hoy vamos a ver dos casos curiosamente relacionados con el tema del compromiso filosófico con la izquierda, con el marxismo en concreto. Perdón por los ruidos extraños, lo siento en el alma. Cuando yo cambio de idea respecto de algo porque la realidad me obliga, no estoy siguiendo una corriente filosófica, estoy tratando de ser serio, racional, en la medida de lo posible científico, si no científico, al menos racional respecto de la realidad a mi alrededor. Si la realidad a mi alrededor demuestra que en algo Bertrand Russell no tiene razón, pues decido que en eso no tiene razón y ya. Logra que un marxista admita que Marx no tenía razón. Es difícil. Creo que por allí tenemos un problema y por lo tanto el que yo me abra en la filosofía cuando la gente me lo pide me está diciendo acércate más a las posiciones filosóficas que yo favorezco. No me está diciendo te las voy a argumentar, está diciendo ábrete a ellas porque así es como mucho más fácil, ¿no? Es aceptar al Señor en tu corazón. Pero si te tenga yo que explicar por qué, porque entonces nos vamos a meter en un lío, porque eres capaz de responder. Y el problema conmigo es que tengo la tendencia a responder. Puedo vivir, no tengo obligación de estar callado, porque afortunadamente me armé la vida de tal manera que puedo abrir la boca sin consecuencias graves. Para mí, para mi familia, para quienes están a mi alrededor, por el tipo de trabajo que tengo, porque no dependo de una empresa, porque no dependo de un partido político, incluso aunque milite en uno. El día que venga mi partido a decirme lo que tengo que opinar, tenemos un problema. Yo tiendo a responder. La mayoría de la gente cuando se escribe algo responde en el terreno o con las herramientas que tiene aquello a lo que ya se escribió, sea el catolicismo, sea el judaísmo, sea
el marxismo gramsciano, sea lo que sea el populismo laclausiano. Cometí un error, por cierto, me inscribí en academia.edu, y entonces me mandan todo lo que se publica todos los días sobre populismo laclausiano, porque hay cientos de jóvenes en América Latina que dedican todos sus esfuerzos intelectuales a desentrañar cada coma que escribió Ernesto Laclau. Es bien lamentable, pudiéndose dedicar a la, no sé, a la pintura, a la carpintería.